Buenos días. Muy buenos días. Eh, Recordemos otra vez a ese momento de Rosario Robles, eh, de no te preocupes, que hoy, por cierto, en una caricatura hay una figura que le dice, no te preocupes, aquí te traiga un rosario para que se ponga a orar y espere un milagro. En aquella ocasión fue un tema veracruzano, en donde el PAN consiguió grabar una reunión de políticos veracruzanos donde se estaba diseñando la manera de usar fondos públicos, fondos federales, para programas sociales y transformarlos en, pues, en recursos para las elecciones locales. Este Esta grabación se dio a conocerse, algunos medios la publicaron y de ahí viene la frase de Peña Nieto, entonces en pleno poder y iniciando su sexenio, de no te preocupes, Rosario, que fue y sigue siendo una frase bien reveladora. Se pone de manifiesto el uso público de bienes públicos para un partido que era la tradición desde el momento en que nació el PRI en 1929, de usar dinero del Estado, del erario, para sus campañas, su propaganda. Y el nuevo PRI el supuesto nuevo PRI de Peña Nieto, simplemente le dice, no te preocupes, vamos a seguir así, así lo hemos hecho siempre, y así seguirá mientras el PRI esté en el poder. Bueno, pero ya no está. Entonces sí tiene que preocuparse. En aquel entonces la crítica, aunque se hizo en la prensa y en los medios, pues no disponía de ninguna otra forma de seguir adelante, y solo quedó en la opinión pública una mancha más al gobierno y a Rosario Robles en particular, pero sobre todo a Peña, porque él es el responsable, o era el responsable último, del cuidado de esos dineros, y ese responsable final dice, no te preocupes, sigue por donde vamos. Bueno, uno de los resultados fueron las elecciones del año pasado, la derrota del PRI y probablemente el final del PRI, no porque vaya a desaparecer, sino porque queda nada más en un cascarón, queda la apariencia, pero ya no la sustancia. Alguna vez tuvo una sustancia, no necesariamente positiva, pero en esta ocasión creo que ya hasta la sustancia última, las gotas que quedaban, pues se le están yendo. Entonces lo que vemos ahora son a los escalones altos de esa maquinaria, algunos formalmente priistas, otros no, pero de todas maneras sirviéndole al PRI, bajo la comandancia de Peña Nieto, que están expuestos. Ninguno de ellos ha sido todavía condenado ni está en prisión permanente, aunque Juan Collado pues sí está en la cárcel, pero está esperando su juicio. No hay ninguna sentencia, pero dada la historia de impunidad del régimen priista, bueno, pues esto ya es todo un avance en la exigencia de responsabilidades. Esa era una de las características del régimen anterior, el que solo el presidente podía fincarle responsabilidades a alguien del grupo en el gobierno. Muy raras veces lo hacían, y cuando lo hacían, pues quedaba más o menos claro que era por un castigo, que habían desobedecido alguna regla, o que el nuevo equipo priista
necesitaba de chivos expiatorios o una venganza contra alguien dentro de su propio círculo que pues se había comportado mal, y cuando cambia el sexenio pues les cae todo el peso de la ley, como sería por ejemplo el caso de la quina. La manera como cayó pues no es porque quisieran democratizar o limpiar el sindicato de Pemex, sino porque Salinas consideró que la quina había jugado sus cartas de manera desleal, que había coqueteado con Cuauhtémoc Cárdenas y que merecía un castigo ejemplar para que nadie volviera siquiera a imaginar la posibilidad de, desde dentro del aparato, serle desleal al presidente. Y bueno, la quina se pasó varios años en la cárcel. En esta ocasión las cosas son distintas. Ya no está el PRI, y quien encabeza el nuevo gobierno dice también que su meta es un nuevo régimen, acabar con las malas reglas del pasado y empezar a abrirle el camino a las nuevas. Y una de esas nuevas, bueno, aquí hay una contradicción, porque Andrés Manuel dijo que no pensaba dedicarle energía a perseguir crímenes del pasado, que hay montones. Habría necesidad realmente de abrirle el juicio a miles, quizás cientos de miles, si echamos los ojos hacia los gobiernos municipales de toda la estructura de los estados, luego a los gobernadores, a sus colaboradores inmediatos, y desde luego al gobierno federal, a los secretarios de Estado y también a los círculos de cada uno de estos secretarios, y finalmente a los presidentes vivos, y algunos no tan vivos como Echeverría, pues a él ya que se le puede hacer, pero bueno, está Salinas, está Zedillo y el Fobaproa, y están vivitos y coleando los dos panistas y Peña Nieto. Entonces, Es decir, ciertamente le había dicho, no voy a dedicar energía, sería exactamente, dijo algo así como que las cárceles iban a ser insuficientes, pero tenía que llegar a un punto, a este punto. La estafa maestra era de alguna manera evidente, corroborable, todo ese sistema de más de 6,000, 7,000 millones de pesos desviado a través de universidades, Pemex, bueno, todo lo que estamos viendo, digo, tenía que hacerlo, si no, yo creo que hubiera cumplido o la gente hubiera estado más molesta si no hubiera sí, hecho a lo mejor esto, el sí, presidente. es decir, se van a quedar sin ver nada de la justicia miles de responsables, miles, decenas o quizás un centenar de miles de ladrones y personas que violaron sus obligaciones formales en el ejercicio del uso del poder. Pero bueno, van a quedar o se está reduciendo el grupo, pero se está haciendo más visible con las acciones como la que se está llevando contra Juan Collado, que fue abogado, él mismo no fue funcionario, pero fue abogado de los altos funcionarios, y en este caso ya de Rosario Robles. Falta Romero de Champs, desde luego, y Peña Nieto allí en la cúspide de la pirámide, yéndose a Europa, teniendo un romance nuevo y muy despreocupado. Yo creo que se le pasó la mano a Peña Nieto también, que eso aceleró la maquinaria que está ahora funcionando con una fiscalía ya independiente,
y dispuesta a entrarle al toro con Gertz Manero, pero digo que se le pasó la mano a Peña y al grupo por esa fiesta en donde en torno a la invitación de Juan Collado se reunieron Salinas, Peña, Deschamps, ministros de la Corte en funciones, pero con muy, muy mala reputación, y todos mostrándose muy contentos y despreocupados. Ese es el punto. ¿Cómo va a haber un régimen nuevo que sale de las cenizas de la corrupción enorme del anterior, y los que disfrutaron de esa corrupción se retratan, pero tan campantes? Es un reto a López Obrador y a la opinión pública, diciendo, miren, nos tiene sin cuidado lo que estén ustedes diciendo y haciendo sobre la cuarta T, y que se van a apretar el cinturón y que ahora no va a haber corrupción. Nosotros seguimos en la ruta que nos trazamos desde hace muchos años y seguimos disfrutando de lo que acumulamos, de la extracción que le hicimos a la sociedad. Bueno, probablemente también esa foto y esos despliegues de impunidad pues colmaron el vaso, fueron la pajita que le rompió el espinazo al camello, y ahora empieza la maquinaria, y vaya que si tiene combustibles para alimentar diferentes secciones de esa maquinaria que pida cuentas, pero tenemos que esperar. ¿Cuáles son los riesgos que vemos que esto exactamente solo no sea una respuesta y que llegue a buen puerto? Porque si siempre vemos en los inicios de gobierno lo mismo, ese intento de, pero Sí, es decir, a mitad del camino se caen, o el Poder bueno, Judicial tenía otra en dinámica a otros efecto, tiempos. esa era, espero Ajá. que esa era eh, la situación que se podía esperar. Abogados muy buenos de parte de los malos, abogados muy malos de parte del gobierno, mal pagados, mal preparados, y algo de, digamos, truco desde el gobierno de iniciar una acción, pero hacerla mal desde el principio. Yo creo que en parte que eran bastante malitos los abogados, y en parte que lo hacían con dolo, y entonces esto servía como de vacuna. Yo te acuso, pero hago las cosas mal, para que tus buenos abogados, del estilo de Juan Collado y de el Coello Trejo y del jefe Diego, etcétera, ellos luego ven que está mal, echan abajo el caso y ya quedó salvado. Es la vacuna contra la viruela. Por un momentito puede tener alguna reacción, ser un poco molesto, pero me deja ya inmune para siempre. Pero ese era el modus operandi del viejo sistema. Este no se puede dar el lujo, porque entonces quedaría en realidad como una prolongación de lo antiguo. Si estos juicios se caen, van a tener buenos abogados. Seguro que Rosario Robles va a tener buen abogado. Por ahí vi el nombre del personaje. Lozoya, bueno, pues tiene a una... Tienen el dinero, digo, obvio, ¿no? Para defenderse, digo, aparte, para ¿no? mover todo. Para mover todo, exacto. Y esos grandes abogados, según he estado viendo, tienen informantes en todos los juzgados y en todas las cortes y hasta en la Suprema Corte, que les dicen de movimientos que se van a hacer antes de que se hagan. Los pagan o es por sus amistades con ellos, pero tienen infiltrado el aparato de justicia. Entonces pueden adelantarse a los movimientos del gobierno. Pero creo que no se adelantaron en esa ocasión tanto, porque si no, Juan Collado no estaría en la cárcel. Lo agarraron desprevenido, y él sí tenía una red de informantes
quiere decir que por primera vez lo hicieron con el sigilo necesario Claro. en la fiscalía. Pero decía, doctor, si esos juicios se caen, ¿qué? Va a quedar muy mal para el gobierno, ¿o No, no? si esos juicios se caen, hubiera sido mejor no empezarlos nunca. Hubiera sido mejor quedarse con la idea esa de que, bueno, no quiero meterme Ujú. con el pasado porque gasto energía, y listo. Uno rechinaría los dientes y diría, maldita sea otra vez la impunidad, pero no se inició nada. Pero si sí se inicia y se cae, la situación se revierte. Entonces, el problema va a ser para el gobierno, no para Lozoya o no para Rosario o no para Collado o Travitz, el general, en fin, todos los que hoy en el Universal aparece la serie de fotografías como se buscan, ¿no? Los 6 personajes del peñanietismo que están en la mira de la fiscalía. Entonces, sí, más valiera no haber iniciado los juicios, porque esos Pues, tienen que llegar a buen puerto. Es importante, es de interés vital para el gobierno que lo hagan, que lo hagan bien, que lleguen a una conclusión en que no sea una burla a la opinión pública. Y no está fácil porque, insisto, los abogados de los poderosos son muy buenos, tienen mucho dinero y tienen mucha información, una red de informantes que les avisan antes de que ocurran las cosas cómo van a ocurrir. Eh, no puede darse el lujo Andrés Manuel ni la Fiscalía, que es independiente, pero a la vez es parte de lo mismo, es parte de la cuarta T. Venírseles abajo unos de estos casos importantes es perder credibilidad, pero de una manera a raudales. totalmente. Pues veremos, doctor, en verdad que esto sí llegue a buen puerto y sea serio y que no se vengan abajo, porque si solo va a ser para salir, insisto, como iniciamos el análisis, para cubrir alguna exigencia de ese exactamente, pues ya insulto, ¿no? Que hacía Peña Nieto mandando estas imágenes, videos, las fiestas y decía uno, bueno, que no va a pasar nada. En realidad, entonces sí hay un pacto de impunidad. Esperemos que en realidad esto pues llegue a lo que tenga que llegar, obvio, ¿eh? Sin presión ni nada, lo que tenga que llegar, tampoco Bueno, inventar. tendría que llegar a Peña Nieto, pero a lo mejor no llega. Ujú. Con que llegue ya a estos escalones de sus antiguos secretarios de Estado, de los gobernadores que fueron el nuevo PRI, los Duartes, etcétera, que también la sonrisita de Duarte, el de Veracruz, en los juicios y en su aprehensión, esa es una sonrisa tan insultante como Peña Nieto dándole el ramo de flores a su nueva conquista en España. Ujú. Sí, hay momentos simbólicos que la sociedad mexicana entera ha recibido una bofetada en estos, con esas sonrisas y la buena vida que se puede dar el jefe de un gobierno que es símbolo de la corrupción. Pero bueno, si no llega a Peña, ya por lo menos que le llegue a los que colaboraron con él, y tiene que llegar, Pues espero. esperamos. Doctor, le mando un abrazo como siempre, un placer escucharlo, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Doctor Lorenzo Meyer, corte y vuelvo con el director de Animal Político, Daniel Moreno. Le voy a dar unos datos interesantes de lo que se denuncia, de lo que no se investiga. Mayra Leiva, después con la basura, ¿cómo le fue ayer? ¿Cómo está Hermosillo con la basura después de la lluvia, de esas lluvias que siempre caen? Cualquier lluvia que cae Hermosillo lo trastorna, ¿verdad? Iniciamos la serie 5 años del Río Sonora con Astrid Arellano, la doctora Reina Castro y también los estudiantes sonorenses que le ganaron a los chinos en China. ¿De qué se trata? Ahorita le voy a decir.